Doctor Saba, Adelante, doctora Botero. Gracias, presidente. Si estamos entendiendo bien, usted menciona que el régimen civil que existe, por ejemplo, en Argentina, no establece como criterio para la definición del daño que esté de por medio de la libertad de expresión. No, es el mismo régimen que se aplica, como dije antes, a un accidente de automóviles, a accidentes por riesgo de una maquinaria en una industria o efectos producidos por la expresión. La diferencia, acá es muy importante, es decir lo siguiente: el régimen de regla única que equipara todas estas situaciones, en el caso de los automóviles o de la maquinaria riesgosa, a lo sumo pone en riesgo situaciones que pueden ser, digamos, manejadas desde una política pública. El Estado democrático tiene discreción política para tomar decisiones respecto de cómo quiere manejar los costos de una actividad, por ejemplo, empresaria. Pero en el caso de libertad de expresión no tenemos esa discreción desde el punto de vista político, porque estamos constreñidos por derechos constitucionales a nivel nacional y por compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El régimen de asignación de responsabilidad civil está limitado, en el caso de libertad de expresión, de una forma que no está limitado en las otras situaciones. Doctor Saba, ¿tendría un periodista en un régimen como el que usted menciona alguna idea de cuál puede ser la condena? Sinceramente no, por dos razones que se acumulan, que mencioné en la introducción. Por un lado, un diseño abierto de la norma que le otorga al decisor, en este caso un juez, un amplísimo margen de discreción para decidir si hay daño, si ese daño es resarcible, si hay responsabilidad, cómo se compensa el daño producido, etc. Por otro lado, en un régimen como el existente en Argentina y en muchos otros países de nuestra región de tradición continental, las decisiones de los tribunales no son obligatorias para el resto de los tribunales en un sentido estricto. Por supuesto, tienen alguna relevancia moral, como dice la Corte Argentina en Cerámica San Lorenzo. Pero, en rigor de verdad, esas decisiones pueden no ser seguidas por tribunales inferiores e incluso pueden no ser seguidas por la propia Corte Suprema, que bajo el estándar, digamos, tradicional de esta Corte en su actual composición difiere de la opinión anterior, ya le alcanza para cambiar de jurisprudencia. Entonces, esas dos cosas combinadas, el elemento de vaguedad de la norma, que genera incertidumbre por ese lado, y el elemento de no estar seguro de si incluso las interpretaciones judiciales van a ser homogéneas, genera en aquel que ejerce la libertad de expresión una clara incertidumbre respecto de las consecuencias de lo que está haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Terminamos con el interrogatorio. Muchas gracias, señora relatora especial. Y doy la palabra a continuación a la representación de las presuntas víctimas. Sírvase a indicar quién formulará el interrogatorio, doctor Bertoni. Gracias, señor presidente. En verdad, una aclaración respecto de lo último que decía el doctor Saba. Doctor Saba, si entendimos bien, usted está postulando, proponiendo que una mejora en la jurisprudencia no soluciona un potencial problema en el ejercicio de la libertad de expresión, y su postulación es la reforma legislativa. ¿Esto es así? A ver, como abogado y como defensor del Estado de Derecho, siempre le doy la bienvenida a buena jurisprudencia, pero en un contexto en el cual no hay regla de precedente, la carga para el Estado en materia de establecer estándares claros a nivel legislativo para que los jueces lo apliquen parece ser más elevada que en los casos de regímenes de common law. En un régimen de common law, la jurisprudencia va construyendo, delineando las reglas a las que nos sometemos, y la regla de precedente nos da algún grado de certeza respecto de lo que podemos esperar por parte del Estado. En un régimen sin regla de precedente,
También se construye ese significado de la norma con la interpretación, por supuesto, pero al no haber regla de precedente, lo único que tenemos cierto es el diseño legislativo. Por lo tanto, en un régimen en el que no hay regla de precedente, yo diría que el esfuerzo del Estado para definir en la regla legislativa qué es lo que uno puede esperar de sus actos es fundamental para el Estado de Derecho, para el honor que hacerle al principio de legalidad, para la certidumbre que nos da la pauta de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos esperar como consecuencia. No tenemos más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bertoni, a la representación de las presuntas víctimas. Pregunto a la representación del Estado si desea formular alguna pregunta al señor perito. Muchas gracias, su señoría. No, en esta instancia no deseamos formular ninguna pregunta al señor perito. Muchas gracias, señor agente. Ahora consulto a los señores jueces y juezas si quieren formular alguna interrogante. Juez Villogrossi, por favor, tiene la palabra. Yo quisiera preguntar cuál es a su juicio y en el ordenamiento jurídico argentino el derecho a la intimidad a que alude la Corte. ¿El derecho a la intimidad se involucra o no al derecho a no injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas? Estoy empleando los términos de la Corte, que habla no del derecho a la vida privada, el derecho a que no haya injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada. Esa relación me gustaría quedar. Muchas gracias, señor juez. Nuestra Constitución Nacional, en el caso argentino, como muchas otras constituciones en la región, prevén la protección del derecho a la intimidad, a la privacidad, algunos de forma directa, en el caso argentino por la vía de interpretación, a la privacidad, a las acciones privadas que no pueden tener injerencias de terceros, pero también contempla la protección de la libertad de expresión. Lo delicado y complejo de un régimen que proteja la intimidad es que debe hacerlo de forma tal que al mismo tiempo no afecte la libertad de expresión. Cuando están en juego estos derechos hay un conflicto de derechos y debemos ver cómo resolvemos la regulación que protege ambos derechos, asumiendo algunos riesgos. Los riesgos aquí están dados porque vamos a tener que delinear una regla general que proteja la intimidad, por ejemplo, compensando cuando ella es afectada, pero ese régimen de compensación y de protección de la intimidad debe ser diseñado de manera tal que no implique inhibiciones a la libertad de expresión. En el derecho argentino los dos derechos están previstos. La forma en la que se protege la intimidad es a través, como dije antes, del régimen general de asignación de responsabilidad por daños. Ese régimen particular, a mi entender, no es el régimen correcto para proteger la intimidad al mismo tiempo que debemos proteger la libertad de expresión. Podemos hacer, digamos que los gobiernos o los estados pueden hacer mayores o menores esfuerzos desde el punto de vista legislativo para poder proteger la intimidad y la libertad de expresión al mismo tiempo. En el caso de una norma vaga que abra demasiado la discrecionalidad judicial, que además no tenemos una regla de precedentes judiciales, no parece ser el régimen apropiado de responsabilidad para proteger los dos derechos al mismo tiempo. Adelante, muy bien. A lo mejor no me expresé suficientemente bien. La verdad es que somos nosotros, claro, que tenemos que interpretar la convención y si la norma argentina y la resolución argentina se ajusta o no a la norma. Y es por eso que apunta mi pregunta, que la convención dice que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, la libertad de pensamiento y de expresión, no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Los derechos son derechos que están establecidos en la Convención
Y la Convención, en su artículo 11, número 2, dice: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. De manera que uno podría darse el caso que se estimara que la injerencia no fue arbitraria o abusiva. Entonces mi pregunta, estoy apuntando a si la publicación, en el fondo, ¿no es cierto?, es lo que me está interesando en el fondo, si la publicación de acontecimientos de la vida relacionada con el presidente de la República es o no una injerencia arbitraria o abusiva. A eso estoy apuntando. Claro. Ahora, no le estoy preguntando en el caso concreto, quiero hacerlo que me haga una interpretación si el derecho a la intimidad prevista en la legislación argentina equivale exactamente o no a este derecho a que no haya una injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada. A ver, justamente en los casos de conflictos de derechos es difícil no responder a la situación de cómo resolver ese conflicto sin el caso particular. Lo máximo que podemos aspirar en el proceso de resolver conflictos de derechos en casos particulares es a lo siguiente: es a tener un estándar legislativo lo más claro posible que le transmita al juez cómo resolver ese conflicto de derechos, por ejemplo, el conflicto entre intimidad y libertad de expresión, y, por otro lado, un proceso de decisión de casos, que en nuestro caso es el Poder Judicial, que vaya ajustando esa regla general a casos particulares. En el caso particular que nos ocupa, que es un Estado que no adopta una regla de precedente, el esfuerzo para definir esa regla legislativa tiene que ser bastante grande, porque si no queda librado, digamos, la interpretación de ese principio general que está en la Convención, de ese derecho así definido, o incluso que podría estar en la Constitución o en la ley, debe darle al juez pautas, la ley debe darle al juez pautas suficientes para poder resolver ese conflicto. La definición del derecho en una cláusula de la Convención o la definición del derecho en una cláusula constitucional no es suficiente para darle al juez pautas respecto de cómo resolver conflictos de derechos. Lo que estamos diciendo es que una vez que está reconocido ese derecho en la Convención, en la Constitución o incluso en una ley, definido del modo en que lo hacen estas normas, que es un modo amplio, requiere que el juez tenga estándares interpretativos que le permita resolver casos específicos. Y ese es el estándar que creo en muchas legislaciones, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, no está. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Vigo. Juez Pérez Pérez. Muchas gracias, jueza Abreu. ¿Dónde? Yo lo que tengo es una duda, quizás podría hablar con el señor perito luego, porque mi inquietud viene de que así como hay una libertad de opinión, de expresión, así también hay una libertad de la colectividad de conocer cuánto acontece. Entonces, si hay esas sanciones a los periodistas por emitir noticias, opiniones que interesan a la colectividad, obviamente va a haber una restricción de los periodistas. Entonces, no tiene recursos la colectividad. Muy interesante su pregunta y como me la hace en la audiencia voy a contestarla también aquí. Hay un punto que usted mencionó en su pregunta, que es temas que interesan a la comunidad. Yo creo que acá hay un punto importante, que es que la libertad de expresión, tal como la vamos entendiendo a través de la interpretación que hacemos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, creo que hay bastante consenso que es un derecho con esta doble dimensión. Ahora, la dimensión social de la libertad de expresión, ese interés de la comunidad, tiene que ver con el debate público robusto del que nos habla New York Times contra Sullivan. Existe entonces un derecho de la comunidad a ser informada. Y si existe un derecho de la comunidad a ser informada, deberíamos poder decir que existe también la posibilidad de que cuando ese derecho esté afectado, la comunidad o los miembros de la comunidad podrían alegar la afectación de ese derecho.
Muchas gracias, jueza Abreu Blondel. Jueza May Macaulay. I beg your pardon. Good afternoon. You can hear? Yes. Go ahead. My questions may be a little bit selfish because I really seek information from you so that I can understand the basic issues in this case and what is alleged and what happened, so that because I do have some gray areas. Could you tell me when it is said that the purpose of the complaint filed by the then president was to obtain redress for the non-pecuniary damage caused to him, was he required in the course of the hearing to prove this non-pecuniary damage, and if so, how and by what means the court will be satisfied that it had been proved? Señoría, no puedo contestarle específicamente la pregunta respecto del caso, pero lo que está reclamando el presidente, sí, el expresidente estaba reclamando la compensación por el daño moral, que es una cuestión justamente sensible en el sistema de regulación de la responsabilidad civil por daños, que es justamente un tipo de daño cuya definición y cuyo alcance y cuya prueba, que es lo que usted me está preguntando, es muy complicado. Justamente el debate en el caso tiene que ver con la incertidumbre respecto de la graduación y la prueba de ese daño moral y la consecuente responsabilidad por daños. En el caso del daño moral es tan difícil la prueba en términos generales y la identificación real y específica del daño producido que justamente genera un alto nivel de incertidumbre a aquel que al expresarse podría estar afectando ese daño, esa esfera moral dañada. Por eso, en el diseño legislativo, por ejemplo, comparado en el caso que yo di de México y en alguna jurisprudencia, se establecen posibles límites a el monto o la cuantificación de aquello que hay que dar, por ejemplo, dinero, para poder compensar el daño. Sí, perdón. But before you come to damages, you must prove damage. Claro. That's what I'm trying to get at. Sí. All right. What is required? Because in our system, you would call evidence from witnesses to say how the article affected them in their view of the person after they read the article. Claro. Is that what would be done sí. in Argentina? En general, por supuesto, hay que demostrar el daño y hay que tratar de darle al juez evidencia de que el daño existió. Pero, de hecho, y esto es algo que los expertos en derecho civil discuten, hay una especie de presunción de que el daño moral existe, ¿sí? Si lo alega el dañado. Ahora, la dificultad para cuantificar y la existencia de ese daño, o sea, cuán grave es ese daño, es algo que desde el punto de vista probatorio es muy difícil en nuestro régimen. No se puede determinar con exactitud que una persona tenga una cierta cantidad de daño moral, digamos, específico. Is there
requirement, or is there a rule of law in relation to statements, slanderous statements made, which impute criminal conduct in a person? I ask that question because I have to refer, it would be clearer, refer in the common law system. If I say that you are a criminal, it means that you've been convicted of a crime. Per se, without proving any damage, you would be entitled to damages for that statement. Is that the same meaning? Sí, creo que se podría decir que en nuestro sistema hay una regla similar. O sea, si el hecho, digamos, usted se refiere a un hecho verdadero o una afirmación verdadera o una afirmación verdadera. Y la afirmación verdadera podría ser la causa de la alegación de un daño moral, en ese caso en particular. Well, the truth is always a good defense. But I wanted to go further and ask, if that is so, then could you explain to me on what basis the counterclaim was dismissed? Do you know anything about? Sí, no era el objeto de esta pericia y la verdad que preferiría contestar que no puedo No, contestar I esa say pregunta. I need some assistance. Sí. But if you can't answer it, I'll ask the state afterwards. A ver, ¿puede reformular la pregunta? Well, it says in the documentation here that the magazine, Mr. DeMarco, filed a counterclaim for the alleged statements of the president, which had the criminal allegation content. But that counterclaim was dismissed, and I see nothing further as to why or how it was dismissed. Sí, no creo que yo pueda contestar esa pregunta, señoría. Okay, I shall ask somebody else. Okay. Let me see if you can assist me with this. It is also said in the documents that the court found that there was insufficient public interest to justify the dissemination of outdated facts. Would the court have gone on an inquiry as to whether or not there was in fact public interest before it came to that conclusion? Entiendo que no, porque justamente la determinación de si existe o no suficiente interés es un elemento muy difícil de demostrar. Justamente ese tipo de incertidumbre es la que estamos diciendo que perjudica, digamos, digamos, que afecta al régimen. But it is very important in the case of a public official, a person who the public would always be interested in what they do and not do. And also the public has the right to receive information Exactly. about these people. So therefore the insufficiency, the conclusion of insufficiency of public interest is an important factor. Totalmente, justamente por eso cuando me refería a los lineamientos específicos que podría tener una legislación en este sentido, era el de el carácter del sujeto acerca del cual se está emitiendo la expresión o aquel que está reclamando haber sido dañado. Y el hecho de que la persona sea un funcionario público en un régimen, yo entiendo, mejor o más correcto, establece la presunción de que hay un interés de la comunidad en sus acciones y una inversión, digamos, de la carga probatoria, de la evidencia, de la carga argumentativa a aquel que dice estar dañado. Entonces, en el caso del funcionario público, justamente la presunción es que hay un interés del público. Esto lo digo yo, no lo dijo la Corte. Esto lo digo yo. La Corte no utilizó el estándar de la real malicia y se podría decir que no tenía en la ley ningún apoyo que se lo exigiera. Entonces, el carácter de funcionario público genera la presunción del interés de la comunidad en su accionar.
y le deposita al funcionario público la carga probatoria de que en este caso no es así. Esto no está en la legislación argentina, eso no es lo que dijo la Corte y hasta yo diría, no lo dijo y nadie se lo estaba pidiendo desde la legislación. Thank you very much for your assistance. You're welcome. Gracias, juez Macaulay. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. Una pregunta al señor perito. Este es el primer caso donde la Corte analiza exclusivamente una indemnización civil como supuesta restricción a la libertad de expresión. ¿Qué parámetros considera usted que debe tener un sistema normativo para que el sistema de responsabilidad y de reparación sea a su criterio adecuado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Bueno, me voy a explayar en algunas cosas que solo enumeré en la introducción. Primero, ese régimen legislativo debe contemplar la protección de la intimidad, de la privacidad, del honor de las personas, porque es un derecho reconocido tanto en los regímenes nacionales de nuestra región, constitucionalmente en muchos casos, y por la Convención Americana. Ese régimen legal también debe contemplar la protección de la libertad de expresión entendida en su doble dimensión: autonomía personal y interés social o robustez del debate público. Eso es el parámetro general. Ese régimen de daños, entonces, a diferencia de un régimen de daños, como dije antes, aplicable a accidente de automotor, tiene una complejidad adicional, que está en juego un derecho como la libertad de expresión en situaciones de posible responsabilidad por daños. Por eso, yo creo que ese régimen legal debería, primero, reconocer, quizá explícitamente, que el régimen de asignación de responsabilidad por daños no puede ser interpretado de forma tal que resulte su aplicación en una inhibición de la libertad de expresión. Es un principio general. Para eso es necesario que ese régimen legal identifique del modo más preciso posible el daño a ser reparado. Por supuesto, el caso más sencillo es el daño material efectivo, pero también podríamos referirnos al daño moral. En el caso que nos refiramos al daño moral, sería conveniente establecer algunos estándares y límites al establecimiento de ese daño moral por parte del juez. En segundo término, esa ley yo creo que debería contener estándares para evaluar la existencia de la responsabilidad. Y para eso no puede decidirlo de antemano para todos los casos. El estándar de la real malicia es un posible estándar con un consenso generalizado en países de Occidente, que entiende que hay una presunción a favor de aquel que se expresó. Y esa presunción a favor del que se expresó es justamente la exteriorización de la preocupación de esa ley por la libertad de expresión. Es una presunción a favor de la expresión. Y esa presunción a favor de la expresión puede ser derribada, en virtud de la protección de la intimidad, por ejemplo, por la demostración de que aquello que se dijo era falso, de que era falso a sabiendas de que era y que se expresó a sabiendas de que era falso, o que existió una negligencia por parte del que se expresó. Todas esas presunciones constituirían una fórmula legal que le daría al juez un límite a su discreción. También podría contener estándares para evaluar el modo de la compensación, podría no ser económica en algunos casos, o el monto de la compensación si la compensación es económica. Aquí diferentes iniciativas, a veces jurisprudenciales, a veces legislativas, sugieren o proponen topes para la decisión que toma el juez acerca de la compensación.
Topes que pueden ser absolutos, si son montos, o relativos, por ejemplo, algún criterio que esté relacionado con el poder adquisitivo de la persona que tiene que compensar, por ejemplo. Finalmente, en muchos regímenes se obliga, por ejemplo, a la publicación de la sentencia, como si esto fuera algo inofensivo, pero esto puede ser en los hechos una severa sanción, porque publicar en el diario de mayor circulación de un país como Argentina una sentencia de 20 páginas puede ser de un costo exorbitante, incluso mucho mayor del que podría ser una compensación. Finalmente, hay alguna jurisprudencia en el Tribunal Europeo, en la Corte Europea de Derechos Humanos, sobre la limitación respecto de los costos del juicio, porque este es un punto muy interesante, incluso en regímenes donde la legislación sea bastante apropiada y no conduzca a situaciones de sanción al que se expresó exorbitantes, el mero paso por el proceso y el costo de ese proceso puede ser justamente lo que inhiba la expresión de esa persona o de otras personas que están viendo lo que pasa con la aplicación de ese régimen de responsabilidad. Estos son algunos criterios que sugiero a modo ejemplificativo. Yo creo que la norma sancionada en el Distrito Federal en México es bastante acertada, yo creo, en la incorporación de todos estos estándares. Como digo, es una norma de unos 70 artículos que se refiere a la protección de la intimidad y que trae dentro de esa norma estos criterios estándares, incluidos, por ejemplo, el de la real malicia. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias, juez Ventura Robles. Yo le quiero hacer una pregunta, señor perito, que tiene relación directa con la anterior pregunta del juez Ventura Robles, en donde el gran referente es los límites frente al abuso del poder punitivo del Estado, ¿no? Usted expresó en alguno de sus comentarios o respuestas que, con toda precisión, que la otra cara de ese derecho o de la conveniencia de esas restricciones es el derecho de la comunidad de estar bien informada, no solamente el derecho de los periodistas y de los medios. Entonces ahí hay un punto que tiene relación con el segundo objeto de su peritaje, que es el marco jurídico un poco más amplio en protección de la libertad de expresión, y la referencia a un problema que no se ha tocado en la audiencia de hoy, tal vez porque no tiene relación directa con los hechos, que ha sido sí parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de informes de la relatora de la libertad de expresión, que es el poder de los medios, que es un tema que está mencionado en la Corte desde la opinión consultiva sobre colegiación obligatoria hace más de 25 años, para el cual también hay un párrafo muy preciso en la sentencia de Kimmel sobre Argentina, precisamente en la que se dice que el Estado debe equilibrar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, dice la sentencia de Kimmel, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios. Entonces, evidentemente, al configurar un patrón legislativo, ¿no?, tienen que tenerse en cuenta esta pluralidad de componentes del derecho a la libertad de información. Sobre este segundo componente, ¿no?, las regulaciones al poder de los medios, ¿no?, ¿qué reflexiones podría usted, señor perito, compartir con la Corte, teniendo en cuenta su larga experiencia en el tema y la referencia general a esto que indirectamente tenía en el segundo componente de su peritaje? Muchas gracias, señor presidente. Su pregunta es totalmente atinente al caso con respecto, digamos, a los marcos de principios que rodearían una legislación de este tipo. Yo diría lo siguiente. Una vez que nosotros
entendemos que la libertad de expresión es valiosa, no solo por lo que implica para aquel que ejerce esa libertad de expresión, sino para todos aquellos que participamos de la comunidad política, y este acuerdo en torno a que la libertad de expresión es relevante para la comunidad política en el sentido de que es relevante para que funcione la democracia, es relevante para que funcione y se robustezca, como dice New York Times contra Sullivan, como dice la opinión consultiva número 5, como dice la sentencia en Kimmel, etc. Una vez que nosotros reconocemos que la libertad de expresión tiene ese valor y que la estamos protegiendo por eso también, no solo por la libertad individual, sino también porque es una precondición del debate democrático, surgen responsabilidades estatales, obligaciones de tomar medidas para asegurar ese derecho que tenemos las personas a recibir esa información. Por supuesto, por la aplicación, en el caso de la Convención, del artículo 2. Entonces, la libertad de expresión requiere del Estado no solo, como decía Isaiah Berlin, obligaciones negativas, que no nos censure, que no nos prohíba en un sentido directo, sino que también requiere del Estado obligaciones positivas. Por ejemplo, obligaciones regulatorias. Esas regulaciones, por ejemplo, podrían ser regulaciones que diseñen un régimen de responsabilidad por daños que tenga en mente la protección del debate público. Podría ser regulaciones que intenten evitar que un cierto esquema de medios en un país determinado reduzca la diversidad de voces. Regulaciones referidas justamente a la administración de licencias, por ejemplo. Y me extiendo un poco más, esas obligaciones estatales positivas para asegurar la libertad de expresión también se relacionan no solo con regulaciones, sino también con la asignación de recursos. Los estados asignan muchos recursos para que nosotros podamos conocer diferentes voces. En todos nuestros estados hay museos públicos, hay becas del Estado para poder investigar, para poder estudiar, hay subsidios a la cinematografía, al teatro, a las publicaciones, hay una enorme cantidad de recursos. Entonces, el Estado tiene, para cerrar, obligaciones positivas respecto a la libertad de expresión. Esas obligaciones se expresan a través de asignación de recursos o de regulaciones. Y ya conectando la pregunta con este caso, una de las regulaciones que podrían ser parte de esas obligaciones positivas del Estado tiene que ver con un régimen de asignación de responsabilidad civil que sea compatible con un contexto en el cual las personas se expresen sin miedo a perder todo su patrimonio por querer aportar a la comunidad una voz más. Gracias. Y tal vez una subpregunta muy puntual. ¿Usted podría llegar a decir, señor Perito, que la magnitud de las restricciones, ¿no?, a esta laxitud para poder fijar reparaciones civiles en un rango casi infinito o abierto, está en relación directa al hecho de que se garantice también estos derechos en positivo? Es decir, la legitimidad de un régimen que establece un marco mucho más restringido para fijar sanciones, ¿no estaría acaso sustentada en que ese pluralismo informativo esté en efecto garantizado? Totalmente, absolutamente, sí. O sea, la restricción o la limitación de hoy, por ejemplo, en el caso del 1071 bis del Código Civil argentino, la restricción de la discreción más absoluta del funcionario que tiene que aplicar esa norma a un caso particular, genera un nivel de incertidumbre que genera en una persona, como dice Nadine Strossen, prudente, o en una persona simplemente aversa a riesgos más o menos grandes, le produce una inhibición en la participación de ese debate público. O sea, todos nosotros, como miembros de esta comunidad política, nos vemos afectados en nuestro derecho a la información cuando un sistema de asignación de responsabilidad civil genera tal nivel de incertidumbre que algunas voces van a callar por miedo
a sufrir esas consecuencias. Así que, absolutamente. Ahora, una sola apreciación respecto de en qué consiste la reparación. Yo creo que es importante pensar en estas reparaciones civiles no como sanciones, sino como reparaciones. Yo creo que ahí es muy importante porque una vez que uno sale de un régimen de reparaciones y entra en un régimen de sanciones, ya todos aquellos presupuestos que aplicábamos al régimen civil, que lo despojaban de las garantías que tenemos, por ejemplo, en el régimen penal, empiezan a cobrar sentido de vuelta. O sea, si es un régimen de sanciones, entonces debemos dotar a ese proceso civil de una cantidad de garantías casi diría equivalentes a las que tenemos en penal. Como eso no es lo que vamos a hacer, es muy importante entender que no estamos ante la aplicación de sanciones en términos pecuniarios, sino de reparaciones. Por eso la Corte Argentina, el último considerando, cuando se refiere a el monto que le asigna la reparación, dice, esto alcanza para disuadir. Momento, los regímenes civiles de compensación no son para aplicar sanciones disuasorias, son para compensar daños producidos. Muchas gracias, doctor Saba, por sus respuestas en este caso y a todas las preguntas que le han sido formuladas, tanto por los intervinientes como por los jueces. Gracias nuevamente por su concurrencia esta tarde. Puede permanecer porque estamos por suspender la audiencia en este momento, que como ustedes saben continúa el día de mañana a partir de las 9 para escuchar los alegatos orales, así como las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se suspende la sesión. La Corte se retira.